Muy bien, chicos, vamos a continuar con la sesión programada para el día de hoy. En este caso abordaremos ya nuestro tema número 2, referido a la política financiera, tomando algunas consideraciones respecto a la misma y ligándola en gran medida a la lectura que se ha propiciado el día de ayer, referida a tasas de interés y cómo este aspecto, como parte de la regulación, puede tener su incidencia en diferentes circunstancias y eventualmente nos serviría también para poder comprender algunos de los pormenores de lo que acontece en nuestro país o eventualmente acontece en otras latitudes, inclusive la relevancia que pudo tener una determinación de tasas o una regulación de tasas a través de la propia circunstancia del mercado, a incidencia de lo que acontece, por ejemplo, en nuestro país, donde la definición de tasas también está marcada por el ejercicio de facultades de parte de la administración pública, concretamente la administración vinculada al régimen financiero. Vale, iniciemos. Cuando nos referimos a la política financiera, hacemos alusión de forma directa a lo que denota en este caso un conjunto de criterios, un conjunto de lineamientos o determinaciones o directrices que son plasmadas o definidas por el Estado con el objetivo de darle sentido, estructura o función al propio sistema financiero o procurar comprender la dinámica de regulación de dicho sistema a nivel obviamente del sistema financiero nacional y dentro del mismo procurar con la adopción de estos criterios la canalización de recursos hacia las actividades productivas, sobre todo, sin dejar de lado las otras circunstancias que van aparejadas al sistema financiero, como soporte de las actividades comerciales o como soporte de los emprendimientos de orden personal o familiar. Esta política, por lo tanto, responde a una suerte de esquemas o lineamientos también de la propia estructura del Estado, razón por la cual van a ir condicionados positiva o negativamente por las mismas formas de gobierno o las determinaciones que se adopten en cuanto a la conducción de un Estado. De ahí es que podamos identificar ciertas corrientes, ciertas líneas más tendientes a una suerte de participación dura o una participación cada vez más fuerte de parte del Estado versus un criterio más de regulación antes que participación directa en el tema del manejo de la gestión financiera dentro del país. Por eso es que responden muchas veces a una serie de lineamientos políticos de orden general y no solamente a la determinación de políticas desde el enfoque financiero o desde el enfoque económico. Por eso, cuando hablamos de política financiera en nuestro país, sobre todo debemos hacer énfasis en la tendencia que se ha ido manifestando en los últimos años de una participación cada vez más amplia del Estado en cuanto a criterios de financiamiento para el desarrollo, que busca sobre todo en términos, ser efectiva en términos de acceso y costo para las unidades productoras. Y uno de los mecanismos que se ha optado dentro de dicho lineamiento es precisamente la determinación de tasas de interés, ¿no? Las tasas para los créditos productivos y que en alguna medida nos muestran una faceta de lo que eventualmente llega a hacer o llega a determinar la administración pública en términos de el establecimiento de una política financiera en ciertos rubros, en ciertos ámbitos o de manera general. Bajo ese entendido, la política financiera en nuestro país se encuentra actualmente orientada hacia la protección del sistema financiero, ¿no? De acuerdo a los lineamientos establecidos por el propio regulador. Nos referimos a ASFI y anteriormente a ASFI la labor ejercitada por las dos ex superintendencias, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, como entes que en su momento propiciaron mecanismos de protección o la adopción de una serie de herramientas y mecanismos propicios para la protección del mismo sistema financiero y, en suma, sobre todo, la protección de los inversionistas, evitando que se pueda propiciar un debilitamiento del sistema de pagos que comprometa la propia estabilidad del sistema.
Esto en coordinación con todos los entes involucrados, como ser los propios entes de intermediación financiera y de la misma manera el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ex Ministerio de Hacienda. Esta determinación de política o el establecimiento de lineamientos para política a ser adoptada responde sobre todo a un criterio que va acorde con el esquema de gobierno, razón por la cual, si hablamos de un esquema más tendiente a una circunstancia, entre comillas, socialista o de corte de izquierda, pues tendrá una mayor presencia estatal, no solamente en el tema de regulación, sino también en la efectivización de el desarrollo productivo y el desarrollo de la economía a través de las denominadas empresas públicas o empresas estatales. A diferencia de una corriente liberal que en alguna medida desalienta la participación directa del Estado, pero también se concentra en un parámetro de regulación cada vez más efectiva, entendiendo que dicha regulación va a suplir esa facultad o competencia que antes se denotaba en el Estado como partícipe de la economía, a un Estado regulador de lo que acontece en el sector productivo, desde un enfoque obviamente financiero. Bajo esa lógica, el mandato constitucional actual nos remite nuevamente al artículo 330, donde se fija en líneas generales una forma de preceptuar o de establecer la incidencia de una política financiera a través de la priorización de la demanda de servicios financieros a nivel general, pero sobre todo orientada hacia los sectores de la micro y pequeña empresa, sector artesano, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. Vemos cómo entonces en el mandato constitucional, sin desmerecer el hecho de que el sistema financiero se encuentra como el soporte básico del desarrollo de las operaciones comerciales, productivas, industriales y empresariales del país, denota ciertas áreas de influencia en las cuales el Estado debiera propender hacia el establecimiento de una serie de criterios o lineamientos que vayan a promover o favorecer el crecimiento de dichos sectores o el desarrollo de dichos sectores, entendiendo que tanto el Estado como indirectamente las entidades de intermediación financiera debieran darle mayor énfasis a la demanda de servicios por parte de dichos sectores. Cuando hablamos de una micro y pequeña empresa, haciendo alusión inclusive a lo que conocemos como empresas familiares o emprendimientos familiares, denominada así micro y pequeña por el volumen de personas involucradas con dicha empresa, no necesariamente compromete un manejo de capitales o un manejo un bajo nivel de manejo de capitales, sino eventualmente la simple composición de dicha empresa en cuanto a las personas que la integran. De ahí la importancia de que una política financiera de esta naturaleza tenga con claridad o tenga definido con precisión cuál es la categoría de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Llama la atención precisamente que si bien la política financiera debiera estar orientada a el soporte de todo el aparato productivo, le dé más énfasis a la micro y pequeña empresa, que no está mal, pero deja de lado el énfasis que también debiera propiciarse en la gran empresa o mediana empresa, entendiendo que esta también es generadora de trabajo, es generadora de oportunidades y obviamente incide en el sector productivo nacional, ¿no? Una circunstancia que se procura responder bajo la premisa de que no se bloquea la prestación de servicios financieros a grandes empresas, sino que éstas no gozan de una priorización, porque en todo caso el punto de equilibrio respecto a el acceso a servicios por parte de dichas entidades está determinado precisamente por su propia magnitud y la propia historicidad creditiva o su historial crediticio dentro de su comportamiento en el sistema financiero. A diferencia de la micro y pequeña empresa, pequeños emprendimientos, generalmente de orden familiar o personal, que en algunos casos, sobre todo en su primer momento, en el momento de su constitución, no gozan siempre de los niveles de garantía exigidos para el acceso al crédito.
entendiendo que todavía nuestra economía descansa en las operaciones crediticias y eventualmente el desarrollo de ciertas operaciones bursátiles. Mucho más cuando nos referimos a sectores como la artesanía, el comercio, los servicios y las organizaciones comunitarias, que casi tienen en común, exceptuando el tema de servicios, aunque no al 100%, la particularidad de que se desenvuelven más en escenarios informales, en escenarios donde no se han cumplido con todas las exigencias previstas por el propio Estado para ser considerados como emprendimientos formales o emprendimientos que han cumplido con todos los requisitos y determinaciones de la normativa vigente, ¿no? Por ejemplo, su constitución comercial, los registros ante Fundempresa, la obtención de los registros de empleadores, el ROE, así como también la verificación de otras exigencias que necesariamente se tienen que plasmar como parte del ejercicio de formalidad en el país. Si a eso sumamos la consideración del propio Banco Mundial, que en las estimaciones que efectiviza con relación a el comercio y las actividades productivas en nuestro país, nos demuestra la friolera suma o la cifra de un 83, casi un 85% de actividad informal versus una actividad formal que gracias a su magnitud, a pesar de su baja proporción, pues todavía connota el soporte de las operaciones del propio Estado y la prestación de servicios de la administración pública a favor del resto de la población, incluido el sector informal, ¿no? Por eso lo llamativo, o sea, si tenemos un país donde la informalidad es galopante, si bien esta priorización de demanda de servicios tiene que responder sobre todo debiera responder a un esquema de formalización, vemos que en muchos casos todavía no se ha alcanzado aquella circunstancia, ¿no? Para acreditarlo, si un comerciante minorista o mayorista, dependiendo del caso, pero informal, que trabaja en la cancha o trabaja en centros de abasto y no necesariamente cumple con todas las exigencias, y menos la obligación de llevar libros contables y otros, como la mayor parte de nuestros gremialistas, solicitaría un crédito, pues se toparía eventualmente con esta circunstancia de que la entidad de intermediación financiera desestimaría el acceso a dicho crédito precisamente por su conducta o carácter informal. Por lo menos eso es lo que inicialmente pensaríamos respecto al funcionamiento del propio sistema financiero y en gran medida la presión ejercitada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al respecto, ¿no? Que debiera ser más tendiente a un esquema de formalización que a uno de informalidad. Sin embargo, como bien sabemos, la mayor parte de las entidades de intermediación financiera manejan distintas categorías y manejan distintos criterios para la valoración de los sujetos a los cuales puede otorgárseles o no un crédito. Y en el caso del comerciante en particular, si bien al visitar la central o las agencias de las diferentes entidades de intermediación financiera pudiera recibir una respuesta negativa, muchas de ellas lo que hacen es dirigirla a sus unidades PYME, entre comillas, ¿no? Que comúnmente dichas unidades PYME o de unidades de pequeña empresa, no solo en el caso de los bancos PYME, sino en general de todas las entidades bancarias, suelen ser un poco más liberales o un poco menos exigentes en cuanto a la gestión de riesgo y la verificación de activos en cuanto a solvencia y liquidez respecto al sujeto de crédito, ¿no? Esto lo podemos constatar básicamente, ¿no? Como eventualmente si ese comerciante se presenta, por ejemplo, en la agencia de un banco X acá en la avenida Blanco Galindo, cerca al puente Quillacollo, en las diferentes unidades o entidades bancarias que tenemos operando en esa zona, pues muchas de ellas le dirán que no puede otorgarles el crédito o no podría validar dicho crédito, pero les recomiendan también el visitar las agencias más cercanas a la cancha que suelen contemplar a este parámetro de informalidad porque saben que hay un flujo de capitales de por medio, que la forma de demostrar dichos capitales no siempre está aparejada a manejos contables propicios, incluso la inexistencia a veces de un manejo contable, pero aún así sí se tiene flujos.
y por lo tanto cierto nivel de solvencia y liquidez, que por eso se remiten más a un esquema relativamente informal de otorgación de crédito. Entonces, si bien el mandato constitucional, en teoría, alienta a que se pueda formalizar los esquemas productivos de nuestro país a través de pequeñas empresas, artesanos, comercio y eventualmente otros ámbitos de los descritos en la Constitución, también implícitamente todavía tenemos que luchar o todavía tenemos que trabajar bastante con relación a los esquemas informales que lamentablemente se imponen en nuestro país, ¿no? Y que de alguna manera todavía son admitidos o recepcionados como sujetos de crédito en las entidades de intermediación financiera, porque es evidente que se maneja un flujo de capitales importante en dicho sector informal. Muy aparte de aquello, pues se denota por el propio mandato constitucional que el Estado fomenta la creación de entidades financieras no bancarias, sobre todo destinadas a la inversión socialmente productiva. Ya les mencionaba esto anteriormente en el punto en el cual abordábamos parte de la regulación, bajo la premisa de la existencia de las denominadas instituciones financieras de desarrollo, tal el caso de ProMujer, Sidre, IDEPRO y otras que eventualmente se orientan a ciertos aspectos particulares que comúnmente no son cubiertos por la banca tradicional o no entran dentro de la categoría de sujetos de crédito que se maneja por parte de las entidades tradicionales de nuestro sistema, dando en sí una lógica de apertura, o reconociendo una lógica de apertura al crédito que es la que plantea en gran medida la Constitución actual, como parte de la política financiera macro que debe ser efectivizada por los diferentes entes o instituciones que conforman el ámbito de regulación pública en el sector financiero. Pero esa circunstancia prevista en la Constitución se constituye apenas o se plasma en un marco de referencia bastante general, bastante genérico, ¿no? Que no necesariamente identifica con precisión el alcance de una política financiera ni las particularidades que se asumen en esta con relación a los diferentes entes o instituciones vinculadas a la misma. Por eso, para comprender las determinaciones y el alcance de dicha política financiera, es importante comprender su posición dentro del sistema financiero, ¿no? Qué tan importante viene a ser ese marco de referencia, que no es más que una suerte de límite respecto a las operaciones que sí se admiten dentro de nuestro sistema o que se alienta a diferencia de aquellas circunstancias que más bien debiera desalentarse. Esto en gran medida se encuentra también plasmado en el parámetro de la Ley de Servicios Financieros, que también vamos a evidenciar en unos instantes. Si hablamos de las entidades vinculadas a la determinación de política financiera, una que asume un rol protagónico es precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que en opinión de un artículo de la redacción central de la revista Libre Empresa de hace unos 8 años atrás aproximadamente, se manifestaba como un superministerio, circunstancia que habrá que ver si en este momento también se llega a plantear bajo ese esquema, donde prácticamente la toma de decisiones relacionadas al sector económico financiero del país se concentra, a diferencia de lo que acontecía antes en una lógica de coordinación con los entes de regulación que también definían políticas y el propio Banco Central como ente rector del sistema, ¿no? Circunstancia que cambió primero por el mandato de la Constitución y segundo con lo determinado por la Ley de Servicios Financieros. ¿Bajo qué premisa? La Ley de Servicios Financieros y mucho antes de la ley, el Decreto Supremo 29894 reconocía con relación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que éste se constituye en la cabeza del sector financiero nacional, que ya de por sí tal determinación va ligeramente en contra de lo que se determina en la ley del Banco Central, ley que, si bien reconoce el carácter de órgano rector
de la política monetaria, política cambiaria y eventualmente parte de la política crediticia, pues cambia trascendentalmente a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en una suerte de usurpación de funciones de lo que denota la propia labor del Banco Central. Y habrá que ver si tal circunstancia se mantiene ahora en el periodo de gobierno de Arce Catacora. ¿Qué atribuciones les reconocía el Decreto Supremo 29894 de manera específica en el sector o ámbito financiero? Y también en la relación tanto pública como privada. En este caso, las determinaciones del Decreto Supremo plasmaban que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sea el directo responsable de la formulación de políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, entendiendo que ese plan general, que responde obviamente a una idea de gobierno o a una idea de Estado, que puede ser dinámica cuando eventualmente puede ser bastante estática, sea el punto de referencia o el punto de partida para la determinación de la política financiera, por lo menos en términos macroeconómicos, ¿no? Con relación a indicadores no solo nacionales, sino también internacionales. En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya desde el 2009, año en el cual se promulga este decreto supremo, viene ejercitando esta atribución que antes se desarrollaba de forma conjunta con los entes de regulación. En este caso, ASFI, o lo que sería hoy ASFI, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y la propia coordinación con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, además de la participación activa del Banco Central, como ente rector en aquel entonces. Circunstancia que hoy se pone relativamente en duda por las determinaciones asumidas respecto a el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, acorde a las determinaciones del Decreto Supremo. De la misma forma, este decreto plasma la competencia o la atribución de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el responsable de formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales, entendiendo que estas corresponden sobre todo a las asumidas por el gobierno, por la administración pública, y también las políticas financieras. Tengo una pregunta de Vicente en el chat, me parece muy oportuna respecto también a lo que estamos mencionando. Si de alguna manera el Estado fomenta la creación de fondos de inversión. Sí y no. Primero, el Estado determina la existencia de los fondos de inversión o plasma la existencia de los fondos de inversión a través de las disposiciones emanadas en 1998 con la ley 1834, la ley del mercado de valores, y antes a la ley del mercado de valores, las determinaciones plasmadas en el propio Código de Comercio, que nos remonta a 1975, circunstancia en la cual todavía no se pudo efectivizar de manera directa y oportuna la constitución de dichos fondos, precisamente por las diferentes vicisitudes políticas y de gobiernos de transición o gobiernos dictatoriales que tuvieron que propiciarse hasta mediados de los 80, precisamente teniendo como antecedente más importante de ese periodo a lo que fue la propia revolución del 52, de por sí ya trajo varias consecuencias en lo económico productivo, y ni qué decir la hiperinflación de 1985. Entre 1990 y 1997 aproximadamente, el advenimiento de los fondos de inversión fue propiciándose como un esquema que promueva la participación ciudadana o la participación a mercado abierto de todo aquel agente superavitario que de una u otra manera busque generar rendimientos a través de operaciones de inversión. Y con el advenimiento de la ley 1834 o con la denominada ley del mercado de valores, tal circunstancia se consolida bajo la forma de las sociedades administradoras de fondos de inversión, que se constituyen en entes paralelos a la labor de las entidades bancarias tradicionales o las entidades financieras tradicionales y que son reconocidas como vehículos de inversión, bajo el entendido de que la población, siempre y cuando se sujetan las condiciones definidas para cada fondo, pueda participar con aportes pequeños,
1.000 bolivianos, 100 dólares, a veces un poco menos, en fondos constituidos con el objeto de ser destinados a inversiones en el mercado bursátil y eventualmente en mercados extrabursátiles o en proyectos de inversión no financiera. Si bien en ese momento, con la promulgación de la ley 1834 y también los resultados del jubileo 2000, 2 años posteriores a la promulgación de la ley, y en otra lógica también lo que acontecía como parte de las mesas de diálogo, dio lugar a el fomento de proyectos de inversión en diferentes ámbitos, sobre todo en el sector privado. Y es en ese periodo donde hubo un incremento bastante alto de fondos de inversión. Actualmente eso se ha estabilizado en alguna medida. El Estado no es que le preste una atención predominante a la constitución de fondos, pero tampoco limita dicha constitución, ya que las condiciones para la creación y constitución de dichos fondos se siguen manteniendo casi de manera invariable con relación a las últimas determinaciones adoptadas por la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en el 2006 y luego la recopilación normativa que ha sufrido muy pocos cambios respecto a las determinaciones asumidas por ASFI, ¿no? Con relación a la reglamentación existente desde finales de los años 90 hasta también casi finales de década entre el 2000 y 2010. Pero no deja de ser un escenario bastante llamativo, que poco a poco va cobrando mayor influencia, va cobrando mayor presencia en cuanto al volumen de operaciones que se propicia dentro de nuestro sistema. Claro que el tema de fondos de inversión ya luego merece una revisión, sobre todo en la particularidad de lo que involucra el desarrollo de la diversificación de riesgo al interior de dichos fondos para evitar la concentración en el manejo de ciertos activos, así como también la promoción del surgimiento de nuevos mercados, entre ellos, por ejemplo, los mercados de carbono o los mercados de productos o las bolsas de productos, donde también podría darse un derrotero o un viraje bastante interesante respecto al volumen de operaciones que podría propiciarse en dichos sectores. Aspectos que en gran medida debieran incorporarse en una política de desarrollo económico o en una política de desarrollo financiero, sin desmerecer lo que acontece en el ámbito del sector tradicional, pero también ligado a lo que denota un mercado de valores o un mercado de intermediación directa, ¿no? Donde son partícipes directos los fondos de inversión a través de las SAFIs que los administran. No sé si con ello alcancé a responder tu consulta, estimado Vicente. Con todo Sí, gusto. sí, mil gracias. No, con todo gusto, pierde cuidado. Vamos a abordar además un poco de esa consideración de los fondos de inversión cuando estemos viendo actividades de colocación y eventualmente de captación, porque son las circunstancias paralelas que hoy se efectivizan, y ya hace algunos años en realidad se efectivizan, con relación a la colocación y captación tradicional de las entidades de intermediación financiera. Siguiendo con la determinación de políticas, vemos también cómo el desarrollo e implemento de políticas que precautelen la sostenibilidad fiscal, nuevamente la incidencia del propio Estado, y también la sostenibilidad financiera, ya refiriéndonos al mercado financiero o al sistema financiero, indistintamente de sus participantes, tanto públicos como privados, y del nivel de endeudamiento de los órganos y entidades públicas, entendiendo que esta atribución se mezcla eventualmente entre lo que es el sector público y el sector privado, ¿no? En lo que denota las características de ambos sectores. De la misma forma, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se concentra en el ejercicio de una atribución para la formulación de políticas en materia de intermediación financiera, a través de la determinación de la gama de servicios e instrumentos financieros que pueden movilizarse dentro de nuestro mercado, tanto tradicional, banca, como en el ámbito de valores y de seguros como mercados no tradicionales. Aquí sí es donde se ha propiciado una circunstancia bien llamativa en el caso boliviano, ¿no?
que también se propicia o se genera en otras latitudes o en otras legislaciones o en otros países, pero la incidencia en el caso boliviano ha sido bastante interesante en cuanto a la determinación de tasas de interés, razón por la cual propiciamos la lectura el día de ayer, sobre la cual además retornaremos en unos minutos para la valoración respecto a lo que acontece en el caso boliviano, con relación a las prerrogativas que hoy asume el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo al mandato constitucional del 2009. ¿No? Ya son varios años en los cuales el ministerio va ligado a esa determinación. De la misma forma, dentro de la propia estructura y funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reconocemos la presencia de los denominados viceministerios, instancias subordinadas al mandato del ministerio y que responden sobre todo a atribuciones y funciones específicas en ciertos rubros o ámbitos. Tal es así el caso del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, que obviamente se encarga de la fiscalización y control o supervisión, además de la definición de políticas para ambos sectores. El área de pensiones, en lo que involucra el sector previsional, la labor de las AFPs actualmente, y en el ámbito de la prestación de servicios financieros, ya sean estos otorgados por el nivel público o por el nivel privado. Bajo esa lógica, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros ejercita una serie de atribuciones en ambos ámbitos. Solo vamos a concentrarnos en aquellas que tienen un contenido de carácter financiero. De manera general, el Viceministerio, que además involucra esa suerte de operativización de la atribución que le conferimos al propio ministerio, el Viceministerio en sí, tienen la intuición o atribución de poder proponer y eventualmente evaluar las políticas y normas que promuevan el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros en general, así como también de las áreas de valores y de seguros, que bien sabemos también tienen su incidencia en el sistema financiero. ¿Qué denota aquello? Este viceministerio es el responsable de todas las modificaciones que eventualmente podemos denotar en cuanto a la prestación de servicios, ya sea en su operatividad, ya sea en los requisitos, en las condiciones de acceso a dichos servicios y las particularidades que ello denota, siendo además responsable de coordinar con las oficinas de defensa del consumidor, con lo que es ASFI, con el ente de regulación, para la cautela y la precaución de derechos del consumidor financiero. De la misma manera, este viceministerio es responsable de diseñar el marco normativo para que se estructuren los sistemas públicos y privados de intermediación financiera, razón por la cual este marco normativo o esta suerte de referencia genérica aplicable al sistema financiero es planteada por el ministerio a través de este viceministerio y comunicada a ASFI como órgano operativo para que se encargue de hacerla cumplir. En este caso, el marco normativo que fue surgiendo con el paso de los años desde la vigencia del Decreto Supremo 29894, correspondiente a el 7 de febrero del 2009, se pudo evidenciar una ligera tendencia hacia dos sectores específicos de la prestación de servicios, ¿no? Y la estructura del sistema público en ese sentido. En este caso, la incidencia directa se ha podido evidenciar respecto a el crédito de vivienda social y los créditos productivos, además de ciertos factores que se han ido incorporando respecto a la prestación de servicios en áreas rurales y periurbanas, que viene a ser también la otra atribución que se efectiviza por parte del viceministerio. Y que en vez de promover una ampliación oportuna de la prestación de servicios, no solo de una, sino de todas las entidades financieras, ha habido una suerte de predilección o también mirada de pronto hasta de orden político pública con la presencia mayoritaria del Banco Unión en dicha lógica o expansión en el área rural y periurbana.
No significa que los entes de intermediación financiera, los otros entes de intermediación financiera, no tengan la atención debida o no tengan la mirada puesta a servicios periurbanos o rurales. Pero en este caso hay una marcada predilección por parte del Banco Unión a dicha cobertura, que también coincide con los IFDs, con las instituciones financieras de desarrollo, sobre todo por el énfasis que ponen en el fomento de ciertas actividades productivas o actividades vinculadas al ámbito rural o periurbano. Otro de los aspectos que llama la atención respecto a las atribuciones conferidas al viceministerio y ergo al propio ministerio es la posibilidad de la coordinación con el Banco Central y con las otras instancias correspondientes para la adecuación de políticas institucionales y normas generales del sistema financiero. Si bien dicha coordinación ya existía anteriormente, o sea, siempre se ha propiciado, en una suerte de relación conjunta y relación armónica que debe existir entre el Banco Central como órgano rector de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, pero que con el paso de los años y sobre todo con el advenimiento de la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que en unos instantes también revisaremos, trajo consigo la ampliación de facultades del ministerio y por lo tanto también del propio viceministerio en lo que concierne el grado de coordinación y relación con el Banco Central. Entendiendo que el Banco Central, por disposición legal, es un ente independiente, no tiene que rendir cuentas más que a la Asamblea Legislativa Plurinacional o Congreso, ¿no? Y en este sentido, ni ASFI ni el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puede exigir rendición de cuentas alguna. Pero lamentablemente esta atribución de coordinación se ha comprendido de mala manera muchas veces por parte del ministerio y el viceministerio, bajo el entendido de que este ente, el ministerio, en suma el viceministerio también, debiera ser el responsable de la definición de políticas y no solo la coordinación con el Banco Central para la adopción de normas, sino que más bien sea el ministerio el que imponga dichos criterios aún al propio Banco Central, desestimando en gran medida su carácter independiente derivado del propio mandato normativo. Algo que durante un buen periodo de tiempo no fue criticado porque precisamente el Banco Central respondía al mismo lineamiento político por las designaciones de su presidente de directorio, derivadas muchas veces de la propia voluntad del ministro de Economía y Finanzas Públicas, y no de las previsiones normativas para su elección apropiada, que de todas formas también tenía una carga política excesivamente alta. Habrá que ver cómo se reconduce nuevamente esta circunstancia en el gobierno de Luis Arce Catacora. De la misma forma, el viceministerio es responsable de coordinar temas de política monetaria y financiera con las instancias que correspondan. Ojo, el tema de política monetaria es una atribución independiente y además exclusiva del Banco Central. Ni qué decir el tema de política cambiaria. Ya cuando nos referimos a política financiera, la cosa cambia, ¿no? Porque sí, eventualmente es un aspecto que pudiera coordinarse con otras instancias gubernamentales, pero de manera específica, el tema de política monetaria solo le corresponde o debiera corresponderle al Banco Central, ¿no? Esto por determinación de la propia ley del Banco Central, que como les digo, desde el 2009 se ha ido vulnerando de manera sistemática bajo el entendido, y lo dijo incluso el propio exministro Arce Catacora, hoy presidente, que el Banco Central debiera ser una dependencia del ministerio y no un ente separado e independiente. Algo que en su momento casi llega a propiciarse por la propia articulación de competencias que el expresidente del Banco Central, Pablo Ramos en este caso, había ejercitado de manera directa. De la misma forma, el viceministerio tiene la competencia de analizar y evaluar la implementación de instrumentos o mecanismos financieros, sobre todo cuando estos estén orientados a la profundización del sistema o de los servicios en particular. Este también es un aspecto que hace años, con la constitución del CIREFI, cuando se
mostraba una nueva faceta de regulación, esto entre 1992, 1997 y 98, se vio por conveniente que la determinación de la autorización y creación de nuevos instrumentos o mecanismos de intermediación financiera pueda ser propiciada directamente por el órgano o ente de regulación. En aquel entonces, las superintendencias de bancos y la superintendencia de pensiones, valores y seguros, que si bien podían coordinar eventualmente con el gobierno central a través de las reuniones de coordinación del propio CIREFI, donde el Ministerio de Hacienda, hoy Economía y Finanzas Públicas, era simplemente una parte observadora, la determinación de las políticas a adoptarse correspondía exclusivamente a los órganos de regulación, las dos superintendencias, en coordinación con la Superintendencia General del CIREFI. Lamentablemente, con la desaparición de las superintendencias y el reemplazo que se propicia a favor de ASFI y la APS, por mencionar las dos entidades de regulación del sistema, la cosa ha vuelto a determinarse o la circunstancia de establecer las políticas con relación a la implementación de instrumentos ha vuelto a articularse a una decisión de órgano central y no de órgano regulador independiente. Algo que lamentablemente, pues fuera de ser un tema propositivo o positivo, se ha convertido más bien en una suerte de freno y limitación para la modernización de nuestro mercado. Algo que lamentablemente pudimos apreciar tanto en el 2002, incluso antes de este decreto supremo, como también en el 2008, 2009, cuando desaparecían precisamente las superintendencias. Claro, en el 2002 fue propiciado por, 2002-2003, fue propiciado por el quiebre institucional que se vivió en nuestro país, con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la llegada al poder de Carlos Mesa y posteriormente también la propia renuncia de Mesa. ¿Por qué les pongo esto de manifiesto? En el 2002 hubo un proyecto bien interesante del cual eventualmente incluso hasta fui parte de manera indirecta, con la formulación de una propuesta que nació en la Bolsa Boliviana de Valores y con participación de otros sectores financieros. Mi participación fue externa a través de los diferentes estudios jurídicos aglutinados en el estudio Urcullo Asociados en la ciudad de La Paz y que trajo consigo algunas consideraciones de valor respecto a la introducción de un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento de negociación en el mercado financiero y que iba a consolidar la conformación de un hub de negociación de mercados de carbono o instrumentos vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero, los denominados bonos de carbono. El proyecto fue bastante interesante y respondía sobre todo a un criterio que es reconocido en nuestra legislación y en nuestra administración financiera. A diferencia de lo que acontece en otros países, por lo menos los países de la región, Sudamérica, la incorporación o determinación de nuevos instrumentos de intermediación financiera, sean estos tradicionales o no tradicionales, como el caso de los bonos de carbono, responde a una competencia administrativa. En otras palabras, eran las antiguas superintendencias y ahora ASFI las que se encontraban o se encuentran avaladas para la decisión de incorporar nuevos instrumentos al mercado y al sistema financiero como tal. Razón por la cual se presentó esta propuesta en el 2002, esperando tener un buen resultado por parte del gobierno central, y se había adelantado bastante, tanto con el trabajo con las superintendencias como eventualmente con los gremios que aglutinan a las entidades de intermediación, y se quedó precisamente en la presentación ante el gobierno central, circunstancia que tenía que verse propiciado en los primeros meses del 2003. Lamentablemente, febrero del 2003 tuvimos el enfrentamiento entre policías y militares, que ya enrarecía un poco el clima de gestión de gobierno, y de la misma manera, en octubre del 2003, todos los hechos luctuosos, todo el tema de la zona de Sencata, donde se propiciaron los enfrentamientos
entre los camiones cisterna y el acompañamiento militar que intentaba trasladar carburantes desde Sencata hasta la ciudad de La Paz y que trajo consigo una serie de enfrentamientos con los pobladores del Alto, que derivó entre la escalada de violencia en la propia renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozano. Resultado, pues se puso en pausa la solicitud hasta que el gobierno se reestructure. Se estaba retomando ya en el segundo año de gobierno de Carlos Mesa, se propicia su renuncia, la vuelta al poder, nuevamente su segunda renuncia y la llegada de Rodríguez Belcé al gobierno. Con la presidencia de Rodríguez Belcé hubo nuevamente acercamientos, pero el problema fue que la política adoptada por el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, con la Corte Suprema de Justicia y luego devenido en presidente constitucional por transición, adoptó una política de sostén o de transición muy, pero muy particular, en el sentido de que negó la posibilidad de que sus ministros y por ende las estructuras debajo de los ministerios tomen determinaciones de fondo respecto a la conducción del Estado, bajo el entendido de que su gobierno tenía que ser un gobierno exclusivamente de transición, donde las decisiones de fondo sean adoptadas por un gobierno constitucional derivado del voto, derivado de la elección. Razón por la cual limitó prácticamente casi en su totalidad la toma de decisiones, tanto políticas, técnicas y otras, salvo las medidas de sostén o de mantenimiento del aparato público. Razón por la cual se siguió postergando la propuesta. Se la vuelve a plantear ya con el surgimiento del gobierno de Morales, con el surgimiento del MAS, todavía cuando eran superintendencias, hasta cierto punto todavía independientes, hasta que se propicia el cambio a lo que es ASFI. Y ahí sí se dio la ruptura casi total de la opción de propuesta, pero no por una suerte de consideraciones u observaciones de carácter técnico, porque en gran medida la propuesta estaba tan bien fundamentada desde diferentes enfoques técnico, financiero, económico, productivo y eventualmente jurídico-legal, que era muy poco probable de que se desestime, a menos que predomine un criterio político. Recuerdo, en el 2008, durante las asambleas, durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, el discurso pronunciado por Morales en la localidad de Tiquipaya, con motivo también del desarrollo de su famosa cumbre climática o la cumbre de los pueblos, como le denominó en Tiquipaya, anunciaba que cualquier instrumento o mecanismo de la denominada economía verde, donde se contempla precisamente los bonos de carbono, está terminantemente prohibida en nuestro territorio nacional. ¿A qué predominó? Un factor político antes que un factor técnico. Porque en la propuesta que se planteó ya desde el 2002 y que se la tiene archivada en los anaqueles o en la despensa de la propia bolsa de valores, ni qué decir de los otros entes de regulación donde se presentó, manifestaba sobre todo un volumen o un flujo de capitales que podría inicialmente involucrar la movilización de cerca de 4.000 millones de dólares año, no solo con operaciones bolivianas, sino sobre todo para concentrar operaciones que se propician en los países vecinos o en los mercados vecinos, bajo el entendido de que en dichos países la determinación de este tipo de instrumentos y los procedimientos para su negociación están sujetos a leyes, razón por la cual va ligado más a un criterio político, mientras que en lo técnico, acá en nuestro país, correspondería a una determinación administrativa. El problema es de que por la postura asumida de Morales, así como también de su administración, se le puso pues 3 cruces a tal proyecto y no se ha podido viabilizar la constitución de un mercado de carbono en nuestro país que adopte precisamente el lineamiento de la negociación de instrumentos de esta naturaleza. Y no es que no se haga en Bolivia. Y bueno, generalmente se hace, pero tiene que ser negociado en mercados internacionales al costo que ello involucra en términos de comisiones y de la propia estructuración de la emisión, así como la certificación. Dos de las empresas que apostaron a este tipo de instrumentos,
pues tuvieron un muy buen resultado, precisamente entre el 2008 y 2009, que fueron Guaracachi, la hidroeléctrica, y también el Banco Visa, que certificó la reducción de gases de efecto invernadero, así como también el empleo de tecnología limpia no contaminante para parte de sus procesos, ¿no? Con el objetivo de adecuarse a los lineamientos del protocolo de Kioto para favorecerse de un esquema de economía verde. Quedó como una anécdota, lamentablemente. De la misma forma, el viceministerio resulta ser el responsable de profundizar las relaciones interinstitucionales de los servicios financieros en el ámbito de valores y de seguros también, en coordinación con el Banco Central, con las entidades de intermediación financiera y sus gremios, la propia reguladora, ASFI, de la misma forma la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, y otros ámbitos que puedan estar vinculados con el sector financiero nacional, tanto tradicional como no tradicional. A eso se suma la labor ejercitada por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, que se concentra sobre todo en las determinaciones de política financiera más orientadas al Estado, al funcionamiento del Estado. Por eso es de que podríamos hablar más de una política fiscal antes que una política general de corte financiero. Sin embargo, en la determinación de sus atribuciones, podemos identificar que este viceministerio también participa en la determinación de políticas macroeconómicas, pero desde un enfoque más de carácter público o de funcionamiento de las entidades públicas. De la misma forma, es responsable de coordinar con el Banco Central todo lo involucrado a la prestación de servicios financieros a través de las entidades bancarias contratadas y adheridas a dicha prestación de servicios en coordinación con el Banco Central con relación a la garantía mediante el capital de encaje, el capital requerido como reserva para el funcionamiento de las operaciones de las entidades de intermediación y que se vinculan a las garantías emitidas a favor del Tesoro General y también de la administración de las propias entidades del sector público. De la misma forma, este viceministerio se concentra en la administración y autorización del registro de las cuentas corrientes fiscales que van a ser propiciadas o manejadas a través del sector a favor del sector público a través del Banco Central y la banca corresponsal, ¿no? En este caso, Banco Unión, Banco de Crédito y eventualmente el Banco Ganadero, que son las que todavía administran cuentas fiscales en defecto de la concentración que se tuvo en un determinado momento a favor del Banco Unión. De la misma forma, son responsables de implementar indicadores de desempeño financiero institucional, sobre todo en el ámbito público, para contribuir a la transparencia, el control social e incentivar las acciones de sostenibilidad fiscal, que de manera general no nos interesaría mucho, porque esto, como les digo, responde más a una política fiscal, a no ser de la existencia del Banco de Desarrollo Productivo, que se vincula como ente bancario de segundo piso de carácter público a las funciones ejercitadas por el viceministerio y que directa o indirectamente también corresponden al sistema financiero nacional. Hablemos ahora del propio Banco Central de Bolivia y cómo ha cambiado en cuanto al ejercicio de sus atribuciones y competencias como órgano rector y agente financiero del Estado. En todo caso, de acuerdo a la previsión de la propia ley del Banco Central, esta institución, correspondiente obviamente al Estado, de carácter público, de orden autárquico y de duración indefinida, con una personalidad jurídica reconocida por ley y patrimonio propio con domicilio en la ciudad de La Paz, pues resulta ser la responsable o la única autoridad monetaria y cambiaria del país. Por lo tanto, todo lo que concierne a política monetaria corresponde a un ejercicio de atribuciones específicas y privativas del Banco Central. De ahí es que sorprenda que se le haya otorgado competencias de coordinación al Viceministerio de Servicios Financieros para prever aspectos de política monetaria, que esto le corresponde de manera directa al Banco Central. Menos mal que en el ámbito cambiario todavía seguimos bajo esa misma lógica, aunque sabemos que en los últimos años, por lo menos el último periodo de gobierno de Morales
y eventualmente inclusive este periodo de transición de Janine Áñez, el sistema cambiario ha estado apreciando de manera pues irregular o sosteniendo el poder adquisitivo del boliviano con relación al tipo de cambio, ¿no? Ya que en gran medida, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el propio Fondo Monetario Internacional y el mismo Banco Mundial, correspondería una depreciación de la moneda boliviana y un cambio en lo que significa el sistema cambiario, ¿no? De propiciarse esto, pues durante el escenario de pandemia, pues sí significaría una afectación también importante a ciertos sectores formales y eventualmente a algunos de los sectores informales de nuestra economía, que bien sabemos, si bien no es oficial, en gran medida es una economía altamente dolarizada. En todo caso, pues las facultades que le reconocemos al Banco Central se fundamentan sobre todo en la lógica de ser reconocido como el órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, que esto lamentablemente no coincide con las determinaciones adoptadas por la Ley de Servicios Financieros, que le otorga la misma condición a ASFI y eventualmente al propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ASFI en lo operativo y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en lo normativo y también en lo político, ¿no? En la definición de política y de intermediación financiera. Una circunstancia que va en contra del propio mandato de la ley del Banco Central. Una ley que reconoce la competencia administrativa, técnica y financiera del Banco Central a través de sus diferentes unidades y departamentos, con el alcance previsto tanto en la ley como en la normativa emitida por su directorio, ¿no? Por el directorio del Banco Central. En todo caso, en el marco de la disposición legal que citamos, la ley del Banco Central, se entiende de que el banco formulará las políticas de aplicación general para los sectores monetario, cambiario y de intermediación financiera o de orden crediticio, que comprenden al ámbito crediticio en sí, al ámbito bancario, junto con todas las entidades de intermediación financiera tradicional, para el cumplimiento del objeto de dicha política. Razón por la cual pues, se genera esa discusión o se genera esta suerte de impasse entre lo que se determina actualmente en la Ley de Servicios Financieros y lo que se determinaba anteriormente o se sigue determinando, porque sigue en vigencia, en la Ley del Banco Central. Bajo esa lógica, el Banco Central no está obligado a sumarse a la política económica del Estado. La podrá tomar en cuenta para el desarrollo de la formulación de sus políticas, entendiendo que la relación del Banco Central con el gobierno se efectiviza a través del ministerio que ejerce la cartera de Hacienda, hoy conocido como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y que en gran medida dicho ministerio lo que debe hacer es coordinar con el Banco Central, pero quien toma la determinación en última instancia de las políticas identificadas debiera ser solo el Banco Central y no sujetarse a las determinaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como en su momento había manifestado el propio exministro Arce Catacora. Respecto a las funciones que efectiviza el Banco Central con relación al sistema financiero, pueden dividirse en dos grandes ámbitos. Uno, las funciones que desarrolla o efectiviza el Banco Central respecto al propio Estado o a la administración pública, central, departamental, municipal, y otras las funciones relacionadas al Banco Central respecto a el sistema financiero, respecto a las entidades de intermediación. Razón por la cual se denota por mandato de la ley del Banco Central, en el artículo 30, que queden sometidas a la competencia normativa del banco todas las entidades del sistema de intermediación, incluidos los servicios financieros accesorios, cuyo funcionamiento fuere autorizado inicialmente por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y actualmente por la autorización otorgada por ASFI, bajo el entendido de que dichas entidades, para poder operar legalmente en el país, deben contar con dicha licencia de funcionamiento, ¿no? En base a los trámites y procedimientos que se determinan o describen en el ejercicio de la normativa
vigente en nuestro país, ¿no? En lo que concierne en este caso a las facultades que se les reconocen a ASFI con relación al sistema financiero y la coordinación que debiera existir con la banca central. Por eso es que cuando nos referimos a la política financiera, hacemos alusión a la competencia denotada en esos dos entes, el Ministerio de Economía y el Banco Central, y dentro del ministerio la presencia de sus viceministerios correspondientes, a diferencia de lo que acontecía antes bajo el esquema de la ley CIREFI, de la Ley del Sistema de Regulación Financiera, que denotaba que la determinación de políticas en nuestro país estaba circunscrita a la función o atribución ejercitada por la Superintendencia General del CIREFI, que en coordinación con las otras tres superintendencias, bancos y entidades financieras, pensiones, valores y seguros, y empresas, pudieran ejercitar una determinación de las políticas a adoptarse en el territorio nacional para fomento de las actividades del sistema y también la estabilidad del mismo. Políticas que a su vez deberán ir refrendadas en un marco normativo, en una suerte de norma específica que regule el sistema financiero nacional, que en su momento se había plasmado bajo el esquema del denominado CONFIP, o el Comité de Normas Financieras de Prudencia, y que después dio lugar a sendas modificaciones para dar lugar a el Comité de Norma Productiva Financiera, también el SINAFID y actualmente el Consejo de Estabilidad Financiera en base también al mandato normativo. Un mandato normativo que a la fecha se encuentra articulado en tres grandes áreas. Una determinación normativa genérica, en el caso concreto de la ley 18, de la ley 393 y la ley 1834 del mercado de valores, frente a una normativa más técnica que se estructura en dos niveles. La recopilación normativa para el sistema financiero tradicional, de la banca y entidades de intermediación, que es precisamente la que vamos a analizar y revisar en el desarrollo de esta materia, y otra relacionada al mercado de valores, ¿no? La recopilación normativa para dicho mercado, ¿no? Que probablemente la van a revisar de manera pues superficial o de manera extensa en el desarrollo de su materia de mercado de valores. Por eso, si hacemos alusión a la normativa vigente, nos remitimos, como les decía, a la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393. Pero antes de que abordemos los lineamientos previstos en la Ley 393, retomemos un poco la consideración respecto a la lectura que propiciaron el día de ayer y la participación que van efectivizando también en foro respecto a la posición boliviana, en lo que concierne a la determinación de políticas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y dentro de dichas políticas, las de corte financiero, una o dos en particular, la determinación de tasas para los créditos de vivienda social y la determinación de tasas para los créditos productivos, que fueron precisamente los aspectos relevantes del ejercicio de dicha competencia respecto a las atribuciones conferidas a dicho ministerio. ¿No? Para ello, lo que vamos a hacer es retomar un poco el trabajo de lo que fuimos efectivizando el día de ayer en esta primera revisión de la lectura proporcionada y la vinculación respecto a las circunstancias previstas en nuestro país en los mismos términos de la determinación de tasas o el establecimiento de tasas cuando éstas no corresponden a una suerte de reglas e influencias de mercado, sino más bien a las que terminan siendo determinadas o establecidas por el mandato de las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿En qué va a consistir un poco la valoración que vamos a hacer? Con relación a lo que ha sido su lectura, quisiera que puedan identificar qué aspectos positivos o negativos pueden ubicar en la determinación del Ministerio de Economía y Finanzas en el establecimiento de las tasas de interés
en este caso las tasas activas, para los créditos de vivienda social y las tasas activas para el ámbito del sector productivo, tomando como referencia que antes del advenimiento de dichas tasas o la determinación de dichas tasas, la determinación de estas respondía a las propias determinaciones de las entidades de intermediación y que casi en un nivel estándar se fijaban en el siguiente rango. Para créditos de vivienda, antes de esto de lo de la vivienda social, más o menos se oscilaba entre un 11 hasta casi un 18% de tasas de interés, dependiendo obviamente de los montos financiados y el tipo de vivienda a ser adquirida o construida inclusive. Y en el ámbito del sector productivo, los créditos comerciales, básicamente, donde se aglutinaban a este tipo de créditos productivos, oscilaban entre un rango del 14 hasta el 22 o 23% aproximadamente, poco más, poco menos. Y actualmente se genera ese otro rango de tasas, pero además sobre promedios o porcentajes máximos que pueden ser manejados por las entidades de intermediación en base a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me interesa el manejar, sobre todo, la apreciación que puedan ustedes desarrollar o tener respecto a la incidencia de tal determinación respecto al propio comportamiento del sistema financiero y de manera particular la incidencia que tuvo la determinación de tasas respecto a los sectores identificados, ¿no? Los créditos de vivienda y los créditos comerciales o créditos productivos. Retomemos entonces un poco el trabajo de grupos. La pregunta que quiero además hacerles es si mantenemos los grupos que se generaron el día de ayer o si trabajamos otra composición de grupos. Como prefiera, Lisen, creo que no hay problema. Ya, perfecto. Para que sea un poquito más ágil, entonces, vamos a asignarlos de forma automática para que puedan ir integrando las 4 salas que voy a crear para el efecto. Les voy a conceder unos 30 minutos nuevamente para dicho trabajo y retomando la revisión que ustedes van a hacer, volveríamos a la sala principal para hacer las apreciaciones ya de cierre. Perfecto, estoy creando entonces ya las salas. Les pediría nuevamente por favor que puedan ir sumándose a las mismas y tenemos unos 30 minutos para dicha apreciación. Caso ya para la ponderación y valoración de lo que les había encomendado, fuera de lo que implica también la participación en foro, ¿no? Que reitero puede ser individual como también eventualmente grupal, no habría ningún problema. En todo caso, la incidencia de esta práctica gira en torno a que ustedes puedan identificar la importancia de la determinación política y cómo las diferentes competencias y atribuciones que les reconoce nuestra normativa a las entidades que hemos mencionado, Ministerio, el propio Banco Central y eventualmente también lo que veremos con ASFI, traen consigo algunos cambios y modificaciones en lo que acontece en el ámbito de regulación financiera y en el ámbito de determinación de políticas, con la incidencia que ello puede traer consigo, ¿no? Porque bien sabemos que una determinación de tasas no solamente va a afectar a el sector directamente involucrado, en este caso los prestatarios y eventualmente las propias entidades de intermediación financiera, sino que a su vez también repercute en lo que acontece en el sector mismo o en todo el sistema, ¿no? En lo que refiere sobre todo a una suerte de compensación por la modificación o el establecimiento de tasas máximas, como acontece precisamente en la determinación adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a diferencia de lo que acontecía en un régimen
más abierto o en un régimen más de corte o de orden liberal, donde la determinación de tasas está establecida por reglas de oferta y demanda, ¿no? Reglas de mercado. Vemos entonces cómo se efectiviza una serie de consideraciones y particularidades en lo que denota el desarrollo de las políticas aplicables al sector y que en gran medida se fundamentan también hoy en base a la propia Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, que se constituye en el pilar fundamental o la piedra angular sobre la cual se estructura actualmente todo nuestro sistema, ¿no? Con la connotación de la prevalencia todavía de la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, que de manera pues superficial la vamos a revisar, porque como ya les había adelantado en un principio, la intención de este curso no es profundizar los aspectos que veríamos desde un enfoque jurídico-legal, pero sí el conocimiento que deben tener respecto a las normas que regulan el funcionamiento de nuestro mercado y de los servicios financieros que podemos identificar dentro del mismo. Con relación a la Ley 393, es importante que hagamos alusión a su antecedente. En este caso, la Ley 1488, la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras, que fue promulgada en abril de 1993 y que respondía sobre todo a esas reformas operadas a partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, que en gran medida pues, establecía una serie de lineamientos o una serie de consideraciones respecto a lo que acontece en la reestructuración o la reconformación de la economía boliviana luego de la UDP, luego de la hiperinflación propiciada entre 1982 y 1985, y que fue establecida sobre todo bajo un criterio de fortalecimiento del sistema bancario privado, sobre todo, ya que el sistema bancario público había colapsado como resultado de los malos manejos de parte del propio Estado, como eventualmente la propia determinación normativa imperante en el país a partir del 21060. Y que en todo caso el Estado asuma más un rol de regulador, dejando al sistema privado o al servicio financiero privado este rol de asignador de recursos a los diferentes sectores económicos del país y que desde 1993 a la fecha se ha ido efectivizando en diferentes escenarios y diferentes circunstancias para beneficio de los usuarios y consumidores financieros que actualmente tenemos operando en nuestro país. En todo caso, el antecedente que nos remite precisamente a la Ley 1488 se toma como una referencia para el actual devenir de la regulación financiera, que en este caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo primero de la Ley 393, se concentra sobre todo en el objeto de regular las actividades de intermediación financiera y la propia prestación de servicios, así como la organización y funcionamiento de las EIF y eventualmente los servicios financieros accesorios. Sobre todo ligado a dos criterios: la protección del consumidor financiero y eventualmente la estabilidad del propio sistema. Para ello, la participación del Estado se manifiesta, y aquí viene un cambio nuevamente, a diferencia de lo que acontecía en la Ley 1488, vemos que el Estado nuevamente se plasma como un partícipe directo de lo que acontece en el sistema financiero, como ente rector del sistema, velando por la universalidad de los servicios y orientando en alguna medida el funcionamiento para el apoyo de las políticas de desarrollo y las políticas productivas, fuera de las denominadas políticas sociales. Y si bien esta función puede ejercitarse solo bajo el enfoque regulador o bajo la determinación de qué reglas se aplican en el ámbito financiero, es también importante que reconozcamos que el Estado también apuesta, por lo menos desde la vigencia de la Ley 393, a una participación cada vez más activa en el sistema financiero, no solo como regulador, sino eventualmente como prestador de servicios. Esto a través del propio Banco de Desarrollo Productivo, ex-NAFIBO o Nacional Financiera Boliviana, y también una suerte de incidencia de participación en el Banco Unión, ¿no? Que como ya adelantaba en una sesión anterior,
no podemos catalogar como un banco público al Banco Unión porque sigue manejándose bajo la estructura o esquema de un banco comercial o un banco privado, con la salvedad de que se trata de un banco cuyo capital se encuentra concentrado casi en su totalidad a favor del Estado, a favor de las arcas del Tesoro General de la Nación, administrado obviamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En todo caso, la incidencia de lo previsto en el objeto de la Ley 393 se cuantifica también a través de la determinación de su ámbito de aplicación y un poco el perfil que se busca establecer para los servicios financieros actualmente por intermedio de dicha disposición legal. Respecto a su ámbito de aplicación, se fija de que éste se va a efectivizar sobre la prestación de servicios financieros y las entidades financieras que realizan dichas actividades en todo el territorio nacional, ¿no? Entendiendo que este ámbito de aplicación se concentra sobre todo en un criterio específico y privativo, entendiendo que las entidades vinculadas al desarrollo de lo previsto en la Ley 393 se impondrán ante cualquier otra entidad, concretamente ASFI, respecto a otras entidades del sector, no del ámbito público, que eventualmente pudieran tener contacto con servicios financieros. Dicho contacto se va a hacer obviamente indirecto, ya que la regulación específica y la fiscalización corresponde de manera privativa a ASFI, dentro del ámbito de aplicación de esta disposición legal, sumada a la ley 1834 que analizaremos el día de mañana. De la misma forma, se establece en la ley 393 un criterio de función social de los servicios financieros, bajo la premisa de que preferentemente todos los servicios públicos o privados debieran cumplir una función social destinada sobre todo a la contribución de los objetivos de desarrollo integral, de ese manejo discursivo que se adoptaba bajo el criterio del vivir bien, y quien procura de dicho lineamiento establecido en la Constitución y en las políticas definidas por el gobierno de Morales, buscaba eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, que bien sabemos son manejos discursivos, que en su operatividad o la circunstancia fáctica, pues resultan ser algo complicados de alcanzar en cuanto a su cumplimiento efectivo, ¿no? Pero se plasma en esa lógica, bajo la premisa de una democratización del crédito o una democratización del sistema acorde a los lineamientos de la propia Constitución Política del Estado. Razón por la cual el Estado plurinacional, en aplicación precisamente de lo previsto en la Ley de Servicios Financieros, plantea que las entidades de intermediación comprendidas en el mandato de la ley, tanto las entidades públicas como las entidades privadas, deben procurar que la prestación de servicios cumpla mínimamente con los siguientes objetivos o lineamientos establecidos de carácter general. Primero, promover el desarrollo integral, que bien sabemos esta es una atribución o una competencia que debe recaer en la administración pública, razón por la cual resultó algo llamativo que se extienda al sistema financiero, cuando esto debiera ser simplemente una atribución de orden de la administración del Estado o de la administración pública en sí, ¿no? Que propició en alguna medida una suerte de crítica por parte de ASFI y otros gremios que aglutinan a las entidades de intermediación, que si bien pueden ser copartícipes de una promoción de desarrollo, no debe recaer necesariamente solo en ellos dicha función, desapegándose por lo tanto el Estado de dicha responsabilidad. De la misma manera se manifiesta con relación a lo determinado en la Ley de Servicios Financieros, que se pueda facilitar el acceso universal a todos sus servicios. Este aspecto sí trae consigo una serie de consecuencias. De pronto lo que voy a señalar va a sonar algo fuerte, pero el sistema financiero, casi en esencia, aunque muy pocos se atreven a decirlo, pero es un secreto a voces, tiene que descansar en una suerte de criterio discriminador, porque el sistema financiero, si no lo hace y otorga eventualmente operaciones o lleva a cabo operaciones bajo este criterio de acceso universal, donde los requisitos en alguna manera se relajan
para promover o para poder favorecer a dicho acceso, trae consigo la adopción de una serie de riesgos o el incremento en la gestión de riesgos, sobre todo en lo concerniente a la situación de impago, ¿no? El incumplimiento de parte de los prestatarios, sobre todo. Razón por la cual, si bien el acceso puede ser universal, la determinación o la otorgación de créditos, sobre todo dentro de las operaciones de colocación, tiene que estar todavía circunscrita a una serie de valoraciones específicas, las que lamentablemente se han visto afectadas de forma, podríamos decir, hasta cierto punto arbitrarias por parte de las determinaciones gubernamentales, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante cuando ya estemos analizando operaciones de colocación. En lo referente a la posibilidad de proporcionar servicios financieros, se aplican dos criterios en base a la previsión de la ley 393, ¿no? La atención de calidad y la atención de calidez, que ha dado lugar a una serie de políticas adoptadas por ASFI, que podríamos resumir en políticas de forma y políticas de fondo. Son más de forma, ¿cierto?, que han buscado manejar los servicios financieros sin que se apeguen eventualmente a circunstancias discriminadoras o circunstancias que afecten la calidad de los mismos, ¿no? Discutible hasta cierto punto, aceptable o reconocido desde otros factores, ¿no?, que los vamos a profundizar también cuando estemos viendo operaciones financieras de manera específica. El hecho de que se procure asegurar la continuidad de los servicios ofertados o ofrecidos bajo la estricta y celosa mirada o supervisión efectuada por los reguladores financieros, en este caso por ASFI, y eventualmente la regulación también ejercitada por el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Procurar la optimización de tiempos y costos en la entrega de servicios o en la provisión de los mismos, en el desarrollo de las operaciones debidamente autorizadas por el regulador financiero y sujetas a condiciones predefinidas en el caso, sobre todo, de las operaciones de captación o las operaciones de colocación. E informar a los consumidores financieros acerca de la manera de empleo eficiente y de los mecanismos de seguridad aplicables a los diferentes servicios financieros en nuestro país. Circunstancia que en alguna medida sí se cumple, pues también por el propio influjo que esto denota a favor de las propias entidades de intermediación financiera. Vale, con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Ya mañana vamos a profundizar algunos otros aspectos previstos en la Ley de Servicios Financieros y también un poco la transición respecto a los entes u órganos que en base a la política financiera anterior establecieron los lineamientos normativos que hoy todavía siguen vigentes en nuestro sistema y que se operativizan a través de diferentes organismos o entes reconocidos en nuestro país, ¿no?, de carácter financiero. Vale, con eso culminamos la sesión. No se olviden participar del foro en base a las diferentes apreciaciones que ya hemos tenido, tanto de la lectura el día de ayer, la revisión que también hemos tenido el día de hoy, en base a la posición asumida por el ministerio, nuestro ministerio, y eventualmente otras circunstancias que iremos trabajando en el desarrollo de nuestro módulo. Muchas gracias a todos, chicos. Muy buen descanso y nos vemos mañana. Gracias, Licen. Luego, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Mañana, Licen. Hasta mañana, Licen.